Ale. Sí, gracias por la invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que viene ocurriendo y ¿no? Es un par de observaciones sobre lo que ha pasado. O sea, lo que ha pasado en Sevilla iba a pasar, ¿no es cierto? O sea, todos sabíamos que no iba a pasar nada, no está claro. Sí, que no es una sorpresa lo que ha pasado en Sevilla. Pero quiero que miren cómo en los últimos 25 años hemos visto el declinio del G7 como estados y su sustitución por el gran capital de los países del G7. O sea, los gobiernos actuando como portavoces del gran capital y no reflejando intereses nacionales, sino intereses privados. Y eso lo hemos, o sea, en estos 25 años, no me acuerdo cuándo fue la primera, pero no, Monterrey fue la primera, y hemos visto el declinio y seguimos viendo el declinio. Ahora, ¿por qué el declinio? Bueno, uno, porque hay debilidad. Otro, porque tú no te puedes sentar a negociar con estados que están endeudados hasta el alma. Pero nosotros hablamos todo el tiempo de la deuda del sur, pero como ya sabemos, aquí los grandotes, los elefantes, son ellos. 130% de deuda en el PIB en Estados Unidos, 250% de deuda en el PIB en Japón, y la Unión Europea en promedio tiene 88% de deuda en el PIB. Eso quiere decir, más o menos, que un alza de 1% de la tasa de interés es 1% del Producto Bruto Interno del gasto público adicional que va a servicio de deuda y que se reduce de alguna otra cosa. Esa alguna otra cosa ya hace varios años en Europa fue cooperación internacional. Y Trump llegó y dijo, bueno, cerramos AIDE, ¿ya? De total, el mundo, ¿qué importa? Como, como dice el tango, el mundo es y será una porquería, ¿no? Entonces, sí, pues, o sea, a Trump qué le puede importar? Además, fíjense ustedes lo que significa cerrar la cooperación internacional, tanto para Europa como para Estados Unidos, que dejas abierta como forma de presencia internacional únicamente la militar. Renuncias a las presencias políticas. Y eso es novedad. China, de su lado, tiene una presencia soft power a través de los créditos muy grande. Y a China la presencia militar no le interesa para nada. Entonces, cuando se habla de los problemas de deuda con China, yo no sé quién tiene problemas de deuda con China, si alguien la tiene. En todo caso, los mecanismos de solución, de manejo, bueno, no son solución, son los mecanismos de manejo de China con África son alucinantes. Y esto, pero tan alucinante que tuvo que tener el Banco Mundial a imitarlos. Eh, pobres, o sea, Occidente está fatal. O sea, el Occidente que nosotros vimos, el que lideraba, ese ya, bye bye, ese no existe más. Ahora tenemos un Occidente que es a fuerza bruta y que está quebrado. Entonces, las actuaciones son desesperadas, como han podido ustedes apreciar. O sea, lo que han visto ustedes en Sevilla es eso, actuaciones desesperadas. No entren, no hablen, no se discute. Estos temas no son tema de agenda. Pues, de ahí, pero eso, que eso viene, ¿no? Ahora, ¿qué pasa pues? ¿Cuál es el problema? El problema, por un lado, es que el capitalismo tardío es un capitalismo que está agonizante. Está agonizante, tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Este es un capitalismo que se está muriendo. Es un capitalismo, hemos pasado del capitalismo financiero. A ver, ¿cómo ha sido el paso, no? Tuvimos el capitalismo industrial, ya. Tuvimos el ocaso del industrial en la década del 70 y surgió el financiero. Y con el capitalismo financiero surgió la idea, brillante y alucinada, porque además brillante y alucinada, sin ninguna reflexión real, de que lo que había que hacer era trasladar la producción a otra parte y entonces las ganancias las dejas en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, pero sobre todo Estados Unidos. Y los índices de bolsa de valores crecen y tú tienes un auge financiero que
en un mundo de desregulación, porque ahí se introduce la desregulación financiera, ahí. Y entonces, con la desregulación financiera, mueve los capitales y los costos de producción abajo, y todos somos felices porque somos ricos. Y claro, se olvidaron del detalle de que hay gente que trabaja, y que cuando no trabaja, la cosa se complica. Y como la forma de maquillar la estadística de desempleo en Estados Unidos es a través del criterio de no empleado, tú no ves desempleo en Estados Unidos. El desempleo en Estados Unidos es 3.2, 3.7, ¿no? Bueno, ¿qué tiene eso que ver con el desempleo en Estados Unidos? Nada. Pero hay una categoría que se llama no empleados. Los no empleados son las amas de casa, los niños, las viudas, los no empleados. Ahí adentro está toda la gente que buscó empleo y no lo encontró y que ya no es sujeto de seguro de desempleo. Esos son no empleados. Eso ha crecido de cuarenta y tantos por ciento, así, casi 60% de la población económicamente activa. Eso es, en los últimos 40 años. Entonces, tienes un problema, pues. Y baste ver cómo reaccionan ante la llegada de la gente que llega a trabajar. La agresividad con la que reaccionan. En Inglaterra, en su momento, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, hay un problema. Y este nuevo capitalismo, este nuevo tecnocapitalismo, el capitalismo del manotazo de ahogado, que consiste básicamente en pensar, e imaginar que tú puedes tener en el mundo un mundo donde no hay empleo. Punto. Ya no es que los mandas a China a trabajar, no. Ya nomás, ya no hay empleo, todo es virtual y todo se fabrica con inteligencia artificial. Esta es la misma línea del disparate del año 90. El problema con el disparate del año 90 es que generó unos desbalances que eran previsibles, pero que ellos no previeron. El, el déficit externo de Estados Unidos creció de una forma monumental, que es la deuda pública, ¿no? La deuda pública externa, porque la deuda pública en Estados Unidos hay la interna y la externa. Ahora, pero ¿cuál es la madre de ese déficit? La parte fiscal. O sea, se gasta en Estados Unidos, se gasta mucho más de lo que se recauda. Y eso porque vienen con una política de reducción de recaudación fiscal hacen como 40 años, si no son 50. Entonces, es un problema fiscal grande. Ellos caminan con déficits fiscales de 7% del Producto Bruto. 7. Nosotros, si llegamos a 3, se hace un escándalo espantoso. 7. 7 y se mantiene el 7 y crece al 8 y baja al 6.2 y vuelve a subir. Y llegó Trump, y aquí está el cierre del asunto. Llega Trump y dice, bueno, por un lado, yo quiero menos impuestos directos. Ok, menos impuestos directos. Por el otro, tenemos este déficit de 7%. Entonces tenemos que cortar gasto público. Cortemos gasto público. Muy bien, pues, corte gasto público. Bueno, entonces 2 millones de personas se van a la calle y ya está. ¿No es cierto? No pasa nada. Pero como todos los que hemos pasado por los recortes estos sabemos, cuando tú haces esos recortes así, lo que haces es induces una contracción económica muy grande, porque se cae el consumo. Y eso es lo que va a pasar en Estados Unidos. Está en camino a un estancamiento económico muy grande. Pero, dice Trump y su equipo de asesores, que es, por decirlo menos, peculiar, dice, bueno, pero aquí la solución es, hagamos como en el siglo XIX, cobremos aranceles. Muy bien, regresamos al siglo XIX. Vamos a cobrar a todo el que comercie, vamos a cobrarle un arancel. Esa es una mirada neutra al arancel, ¿no? O sea, yo le cobro un arancel, pero es neutro. El arancel, el cobrar el arancel es como comprar el IGB. O sea, sí, tiene un pequeño efecto, pero no, nada sustantivo.
Pero todos sabemos, y en América Latina lo requete contra sabemos, que tú pones un arancel alto y eso pasa a la etiqueta del precio del consumidor. Derechito. Entonces, pones el arancel y sí, puedes que recaudes algo, pero le inyectas inflación a la economía. Lo que se choca con tu nivel de deuda pública. Tu deuda pública depende de la tasa de interés básica de la economía y la tasa de interés básica de la economía sube cuando la inflación sube, porque es un instrumento de control inflacionario. Entonces, entonces está en una trampa 22. O sea, suben el arancel, sube la inflación. Entonces tienen que subir la tasa de interés, con lo cual el problema fiscal se agrava, con lo cual tienes que hacer más recortes. Y claro, esto se resuelve, y es lo que vengo diciendo para América Latina hace décadas, con impuestos directos. Cóbrale al que le tienes que cobrar. No le cobres al que no le tienes que cobrar. Los impuestos indirectos, y los aranceles son indirectos, recaen sobre la gente más pobre. Son perfectamente regresivos, como es el IGB regresivo. Exactamente igual. Entonces son impuestos pues que no convienen. Pero Trump está, como tiene un problema fiscal, y a sus amigos le baja los impuestos. ¿Para qué están los amigos si no es para bajar los impuestos? Y hay la creencia, que ya creo que ya la creencia está comenzando a diluirse un poquito, que como un dólar es un dólar, el mundo entero va a seguir financiando el déficit estadounidense. Actualmente, los bancos centrales del mundo financian, me parece que es el 18% del déficit estadounidense. Es un montón. Y eso lo financiamos a través de políticas de ajuste en nuestros países, haciendo que nuestros gobiernos no gasten en inversión pública, que no suban los salarios del sector público, que no hayan subsidios a lo que tendría que haber subsidios en salud, educación, etcétera. Nosotros nos abstenemos de eso para que ellos puedan hacerlo. Aquí eso me parece una estupidez, pero bueno, lo vengo diciendo hace 30 años de que lo digo una vez más, me sigue pareciendo una estupidez. Yo creo que el sur no tiene por qué financiar al norte. Y yo creo que ese eje es un eje central. O sea, si nosotros seguimos pensando que el norte es quien financia al sur, no estamos entendiendo el orden mundial. El orden mundial es sur-norte, no es norte-sur. Y esa es la importancia de China. Ahí está China. Cuando China, que era el gran acreedor de Estados Unidos, es ahora el número 3 en el espacio de 6 meses. Comenzó a vender los bonos, a vender los bonos, a vender los bonos, a reducir su tenencia. Tenía 1.4 mil millones, 1.4 billones de dólares en bonos, ahora tiene 756 mil millones de dólares. O sea, la mitad de lo que tenía hace 5 años. Eso aprieta a Estados Unidos y le aprieta lo externo. Ahora, en lugar qué haces tú cuando tienes un déficit externo muy grande? Encareces lo externo vía tipo de cambio. Eso es la depreciación del dólar, es lo que están haciendo con el dólar que se ha caído. Es para eso, para encarecer las importaciones. Y sí, las va a encarecer. Y con un poco de suerte va a frenar un poco las importaciones. El efecto inflacionario se va a ver y eso va a impactar sobre la tasa de interés. En la desesperación total, Trump, que yo creo que no entiende de estas cosas en lo absoluto nada, tiene una agenda propia, que no es esta. O sea, no es solamente el tema de que tiene un déficit y le baja los impuestos a sus cuates, sino que tiene un problema en serio. O sea, su problema es cómo se hace para que a Estados Unidos se le respete. Y
lo que ha hecho es romper, ha sido patear el tablero. Todos los acuerdos internacionales comerciales firmados por Estados Unidos desde la historia de los tiempos, todos fueron dejados de lado y la vida comienza nuevamente con Donald Trump. O sea, todos los acuerdos nuevos son firmados por Trump, todos, absolutamente todos. Y lo que no esté firmado por Trump no existe. Y eso es porque hay que recuperar el poder americano. Esa es parte de la fantasía fascista, es que el pasado glorioso dependía del poder del líder, pues, ¿no? O sea, Hitler, Franco, Mussolini. Y este hombre está exactamente en esa liga. Es un poquito más centroamericano, pero está en esa liga, ¿no? Más centroamericano porque mete a toda su familia en el negocio. Hitler no metió a su familia, Mussolini no metió a su familia y Franco tampoco metió a su familia. Este sí, pues esta es la parte centroamericana, el dios es tropical. Pero es un tropical que lo que hace es decir, bueno, el mundo yo lo ordeno como yo quiero porque a mí me van a respetar. Y me van a respetar, carajo, y entonces da un carpetazo. Es decir, lo que hizo ese en febrero, en abril, fue un carpetazo. Es decir, fue un puñetazo a la mesa, es decir, ya se acabó. Yo no respeto nada y además lo ha bautizado para que vean ustedes cómo funciona el poder del discurso. Lo llama aranceles recíprocos. Oye, ¿recíprocos de qué? ¿Qué aranceles tienen los países latinoamericanos con Estados Unidos más allá de, no sé, todo lo que está pactado en los tratados de libre comercio, que son, si hay una región del mundo donde hay tratados de libre comercio, es América Latina. En la costa pacífica, sobre todo, ¿no? La costa pacífica de América Latina, toda tiene tratados de libre comercio. México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, no. No sé. Perú, Chile. Y si no tenemos problemas con ellos, entonces, ¿cómo que arancel recíproco? ¿De qué está hablando? Pero eso se lo ha hecho a Australia, que es su socio político y militar. Se lo ha hecho a Canadá, que es su socio político y económico. Se lo ha hecho a México, pero desprecia a México, entonces se lo va a hacer a México. En México hablan castellano, que es un idioma subalterno. Hay esta gente que come picante, que es una comida subalterna. O sea, es una visión del mundo racista, es una visión del mundo del supremacismo blanco. Entonces, yo quiero que entiendan que esta cosa de los aranceles ya no tiene absolutamente nada que ver con comercio. Tiene que ver con hacer que Estados Unidos sea poderoso otra vez. Y lo que está logrando ha logrado desacreditar a Estados Unidos. La última nota que escribí para el observatorio en junio, antes que saliéramos de vacaciones, es sobre el desplome de Estados Unidos. Porque es con esto lo que ha logrado, lo que han logrado Trump y sus amigos, es que la comunidad internacional mire y diga, bueno, con ese país no se puede negociar en serio. No hay ninguna. Entonces, tienes cuatro cartas al mismo tiempo. Negocias esta, no camina, negocias la otra, no camina, negocias la tercera, no camina. No negocias, no importa. Le aplico recíprocas, la Unión Europea. ¿Qué he dicho? Yo le aplico las recíprocas, ya está. Brasil. Pero claro, ¿por qué puede Brasil y por qué puede la Unión Europea decir eso? Porque el peso de Estados Unidos para ellos es 11, 12% del total del comercio. Entonces, sí, claro, es 10%, o sea, no es medio por ciento, pero no es 80% como para México. O sea, México no puede hacer eso porque es 80% del comercio con Estados Unidos y 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, si aquí no caminan por la sombrita, le sacan la mugre. Y eso neutraliza todo el tema de política exterior mexicana. Esos dos factores. Y eso es una razón más para hablar del no alineamiento activo. Porque hay algunos países que se pueden dar el lujo de hacerlo de la Unión Europea y lo de Brasil. Ya no importa, o sea, que el idiota me ponga el arancel que quiera y yo se lo requete contrapongo, porque además
Yo le vendo, en el caso de Brasil, le vendo café, petróleo y azúcar. Que le ponga el arancel que le dé la gana, ¿no? No pasa nada. Total, quien va a pagar la cuenta es el consumidor americano, es el fabricante estadounidense, ¿no? Como el arancel sobre el cobre, por Dios. Al cobre. En el mundo de la electricidad, al cobre. Pucha, Diego, las tarifas eléctricas en Estados Unidos se van a ir a la luna. Y los autos, por supuesto. Pero esto es tratar de recuperar lo que ya no hay. Yo siempre digo, a mí me recuerda a Estados Unidos a la película Sunset Boulevard. La película Sunset Boulevard tiene un personaje, que la actriz se llama Norma Desmond, que era una actriz del cine mudo. Y su marido, cuando se da cuenta que su mujer no es llamada para el cine sonoro, la encierra en su palacio y le hace creer que el mundo se ha quedado donde ella lo dejó. Y pasan 20 o 30 años y un día un periodista va a entrevistarla y ese periodista le enseña que ya no hay cine mudo, que hay cine sonoro y que las películas no son en blanco y negro sino en colores. Y la película, que es toda en blanco y negro, termina en el momento en que el periodista y la actriz salen a la puerta y él abre la puerta y la película pasa de blanco y negro a colores y con el ruido del tráfico de la calle. Estados Unidos es el Norma Desmond de la política internacional. Se ha quedado encerrado en un mundo que ya no existe, viven en una fantasía de irrealidad y han logrado perder el respeto del mundo. Era un país, hasta el otro día, al que se le respetaba porque si algo pasaba en Estados Unidos, que había respeto por la libertad de expresión.